Thank you. For us, it's a pleasure and an honor to introduce Dr. Kelly Vaught, that has been a surgeon for quite a while. She joined the Division of General Surgery of the Department of Western University. De la Universidad de Western en septiembre. Since then has had Y very desde entonces distinguished ha tenido una carrera muy distinguida, ha recibido varios premios científicos como cirujana del año y oradora del año. Hizo su maestría o especialización en LA y ha sido un ejemplo para muchas cirujanas que quieren seguir la carrera de cirugía de trauma. Cedo la palabra a la doctora Kelly Vaught. Muchas gracias, es un honor estar aquí hoy. Así que hoy vamos a hablar de los puntos terminales de reanimación en trauma y cuándo parar. Vamos a hablar un poco de por qué vemos estos puntos terminales y los puntos propuestos de reanimación, recomendaciones y direcciones futuras que voy a cubrir en los 20 minutos. El paciente llega a nuestra institución en diversos tipos de choques y si aceptamos que el choque es una perfusión y una entrega de oxígeno, estamos de acuerdo que la reanimación está eventualmente vinculada a la reanimación y a la entrega de oxígeno en el estado de prelesión. Esto se puede ver en muchas formas que aparecen aquí, ya solo muchos de los cristaloides, ojalá no sea mucho, pero he incluido aquí que sin importar la estrategia de reanimación utilizada, el objetivo eventualmente es lo mismo, restaurar el oxígeno. Pero el propósito no es hablar de cómo reanimar al paciente, sino de cuándo parar de reanimarlo. Parece bastante simple, finalmente lo hacemos cuando el paciente está reanimado. Sabemos que a pesar de nuestras buenas intenciones y el efecto de la reanimación para salvar la vida del paciente, a veces le hacemos daño y hemos visto algunos ejemplos del daño que podemos causar con las presentaciones anteriores. Así que entre reanimar el paciente de manera efectiva y parar en un punto que pueda provocar daño, ¿cuál sería ese punto? Es lo que vamos a mencionar. Y no hay una bala mágica o solución mágica que nos permita saberlo. Dicho eso, muchas personas han visto esto ya por varios años. En el 2004, hace un año, este grupo estableció normativas de práctica clínica. Ellos dicen que la reanimación está completa cuando la deuda de oxígeno se ha repagado, se elimina la acidosis tisular y el metabolismo aeróbico normal, se restaura en todos los tejidos, lo cual ciertamente es exactamente lo que queremos hacer. El problema aquí es que, por supuesto, eso no nos dice cómo saber que logramos ese punto objetivo en particular. Así que en los próximos minutos vamos a hablar de ejemplos de puntos de reanimación. Hay algunos, estos son los propuestos, pero esto resume la bibliografía y vamos a ver cada uno de manera individual, comenzando con los signos vitales tradicionales. El punto primero que aprendimos como punto vital, en este caso según la Asociación Americana de Cirugía, los tradicionales tienen que ver con la presión sanguínea y el ritmo cardíaco, pero no son tan confiables. No solo son factores mitigantes como la comorbilidad del paciente o la línea base o la ventilación mecánica. Los signos vitales con frecuencia se normalizan mucho antes de que se soluciona la acidosis. Alguien sugirió hasta 85% de pacientes severamente lesionados que aún tienen acidosis metabólica, incluso con signos vitales normales. Entonces, la hemodinámica estándar es suficiente para cuantificar el grado de alteración fisiológica o la respuesta completa a reanimación, aunque sí sugiere que desempeñan un papel, pero no nos pueden decir en muchos casos si el paciente está pasando de un shock no compensado a compensado. Así que están llegando al punto de reanimación, pero es importante reconocer que esto no significa que lo hayan completado. Históricamente se discutía el examen físico. Aquí típicamente se vincula al color y temperatura dérmico. Esto, sin embargo, como sabemos en los casos de lesiones múltiples, un indicador confiable, y el examen físico es mejor
si se utiliza para identificar la fuente del trauma o el shock, que cómo manejar correctamente el shock. Vamos a hablar ahora de los parámetros metabólicos y voy a realizar la relación de extracción de oxígeno. Probablemente uno de los que más se ha mencionado en términos de puntos de reanimación es el lactato, que es un producto directo del metabolismo anaeróbico. Sabemos que en los pacientes traumatizados el lactato tiene una presentación mayor a 3.4 mmol por litro o la nebulosidad para limpiar el lactato durante las primeras 24 horas. Eso nos da un resultado de un mal pronóstico en los pacientes de trauma. Por lo tanto, muchos cirujanos utilizan la normalización del lactato como un punto importante en el tiempo de cambio de reanimación activa a una fase de mantenimiento. Sin embargo, aunque el lactato resulta un marcador metabólico atractivo, quizás no sea tan bueno como otros, y hay otros números que se pueden decir. Así que hay que tener cuidado de que el lactato, como dije antes, no sea la solución mágica. El lactato elevado no siempre equivale a metabolismo anaeróbico en pacientes con enfermedades renales, hepáticas o alteraciones metabólicas. A veces hay niveles altos y no significa un metabolismo anaeróbico. De manera similar, el lactato no siempre es un indicador de sangre. Cuando hay un metabolismo anaeróbico, el clásico sería en el caso de una oclusión venosa o insuficiencia para elevar los niveles de lactato. Así que no es perfecto. Las personas han visto déficit en base, como la cantidad de base necesaria para regresar el pH del plasma a neutral en 1 litro de sangre. Probablemente el lactato sea más común, y el segundo, el pH en los pacientes con trauma, y realmente se refleja en su utilización, y con lactato elevado y con un déficit de base elevado mayor a 6 mmol por litro, o la falla para corregir el déficit de base dentro de 24 horas. Eso es un resultado mal pronóstico en los pacientes de trauma, y muchos han sugerido que probablemente sea más importante que el lactato, y hay evidencia en la literatura de que independientemente de si es un paciente con un lactato normal, el déficit base aún se asocia con un mal pronóstico. Dicho eso, como existen limitaciones en el lactato, también existen para el déficit de base. La remisión de alto volumen, en este caso con cristaloides, que queremos evitarlos. La solución salina normal, que puede provocar otros problemas y dificultar más la evaluación del déficit base, la intoxicación, en particular con cocaína o alcohol, los estados diabéticos, todos dificultan la interpretación del déficit base, y el pH con frecuencia que aparece con el déficit base. Normalmente el mecanismo compensatorio normal hace el pH otro indicador tampoco confiable a la evaluación de los pacientes. Hay mucha investigación sobre nuevos marcadores potenciales. Hay un estudio con 17 pacientes con trauma que analizaron estas proteínas e identificaron cada una de ellas que se desempeñaron mejor que los marcadores estándares. Esto tomó mucho tiempo de procesar y es muy costoso, y actualmente están limitadas y no están tan disponibles. Dicho eso, yo pienso que probablemente tengan valor. Hay que prestar atención en la literatura para ver qué es lo que pasará en el futuro con respecto a los marcadores metabólicos. Dije que regresaría a los indicadores de ingestión de oxígeno, y vamos a ver la parte de los indicadores de oxígeno global. La saturación de oxígeno venoso ciertamente es un potencial importante para evaluación, cuánto oxígeno se entrega al tejido versus cuánto absorbe el tejido, y la interacción estaría entre 25 y 30% para normal y mayor a 60% para la oxigenación del tejido no afectado, así que esto conduce a una relación mayor. La ingestión de oxígeno teóricamente tiene mucho sentido, es una magnífica idea. Estamos entregando lo suficiente, hay más que se está absorbiendo. Sin embargo, la parte práctica de esto en los pacientes estables nos lleva bien a la evaluación del paciente en la UCI en oposición a la parte de reanimación, y esto tiene que ver con evaluar el impacto de la intervención.
la ingestión de oxígeno regional versus global, que analiza la microcirculación tisular regional. Hay mucho publicado al respecto y hay un interés importante en los últimos años. Hay varias técnicas propuestas en las publicaciones: la tonometría gástrica, la ingestión bucal sublingual, la espectroscopía infrarroja y la análisis transcutáneo. Sin embargo, ninguno está en uso amplio. Algunos de estos tienen que ver con el costo asociado. Así que, regresando al monitoreo hemodinámico y los valores históricos y los signos vitales y el valor estático de la hemodinámica, como en el caso de la presión venosa central y las presiones arteriales pulmonares, sufren las mismas dificultades respecto al tiempo y a la información relativa a la respuesta de los pacientes, así que tienen un uso limitado como puntos de reanimación. Sin embargo, con los cambios hacia análisis de contorno de pulso menos invasivo, yo pienso que la hemodinámica puede reconsiderarse para la evaluación del paciente. La variación de la presión de pulso durante el transcurso del ciclo respiratorio es una opción y puede evaluarse para cualquier longitud de onda o onda arterial y cualquier modo de ventilación mecánica en el cual el paciente esté estable. Así que en pacientes, decía, con un ritmo normal, en un modo de ventilación mecánica con un volumen total, aquí todo tiene que estar perfecto para que funcione, pero en estas circunstancias la variación de la presión de pulso mayor a 2 se asocia con la respuesta a volumen, que es el choque más común, con hipovolemia, disfunción LV, shock obstructivo o presión intracavitaria elevada. Así que es una buena herramienta para monitorear de manera continua y ver la respuesta del paciente de forma similar al volumen sistólico y su variación, diferente a la variación de pulso, ya que refleja el cambio porcentual del volumen en el ciclo respiratorio, y a diferencia de la variación de pulso, sí requiere de un software para evaluarlo, necesita de una máquina que sea capaz de hacerlo en su hospital. Dicho eso, el anuncio es muy similar a la variación de volumen de pulso, depende de la parte mecánica, de la ventilación mecánica. Ahora, si tenemos un paciente con una ventilación mecánica estable, con una estrategia, la variación de volumen sistólico mayor a 12 significa que responde el paciente y ese paciente va a responder los cambios precarga en el entorno de ventilación. Limitaciones similares: pacientes con lesiones grandes, con problemas de acidosis. Esto igual afecta la interpretación del análisis, así que lo hace también difícil. En resumen, diría que el análisis de variación de pulso tiene un método mucho menos invasivo para evaluar los pacientes y su respuesta, y es una forma de más tiempo real que otras estrategias hemodinámicas pasadas, y al menos para mí nos da una oportunidad de intervenir y poder tomar decisiones para cambiar de una reanimación activa hacia una más estable. Ahora, en la parte de la imagenología, los ultrasonidos están en una etapa importante. La mayoría de las instituciones los tienen y por eso sí desempeñan, en mi opinión, un rol importante en la evaluación de la estrategia de reanimación. Además de la evaluación estándar para el fluido, nos enfocamos en la función ventricular, el tamaño ventricular, el gasto cardíaco, el estatus del volumen y la respuesta del fluido. Y eso nos da suficiente información para ver cómo nos va con la reanimación. El estatus del volumen se puede medir de diferentes formas, como el dinámetro y la colapsibilidad de la IVC. Sin embargo, cualquier método que utilicen, y yo defiendo una combinación de ellos, el acceso fácil del ultrasonido lo hace una manera atractiva de evaluar al paciente. Diría, sin embargo, que con el ultrasonido junto a la cama hay que tener en cuenta que depende de la modalidad del proveedor. Alguien tiene que saber lo que hace y poder interpretar los resultados para que esto sea valioso. Dicho eso, para los pacientes con un ritmo sinusal normal y relativamente estable, podemos interpretar las imágenes y eso le permite identificar los pacientes hipovolémicos con cosas como una actividad ventricular hiperkinética, un aumento en la fracción de eyección LV o obstrucción dinámica LV, o también un diámetro pequeño de IVC con una variación respiratoria. Y cuando vemos todas estas cosas,
hace que uno desee actuar en una forma que mejore el estatus del volumen en el paciente, y lo bueno del ultrasonido es que puede ver en tiempo real el efecto de la reanimación y su estrategia. Voy a saltarme esto. Y esto es la parte de práctica del paciente. Es un trabajo que se presentó con un estudio randomizado de 240 pacientes que recibieron una limitada o no como parte de estrategia de reanimación. Ellos hicieron para demostrar la diferencia entre los pacientes que recibieron la ECO y los que no. Ellos sugieren que posiblemente hay un beneficio respecto a la mortalidad, pero se puede hacer y sí hace una diferencia. En todo caso, coloqué esto aquí porque por mucho tiempo pensamos que podemos medir el diámetro IBC del ultrasonido, así que lo podemos hacer también en la tomografía. Y es interesante ver que hay muchos pacientes, se puede utilizar eso y eso nos ayuda a guiar la reanimación. La respuesta breve para este grupo, en base a un estudio retrospectivo, es que no existe una correlación. Así que ese tipo de hipótesis parece ser descartada. Vamos a tocar brevemente la coagulopatía, reconociendo que hay otras presentaciones en la sesión que entran en los detalles, pero sí quiero decir que, como escuchamos esta mañana, los pacientes de trauma presentan coagulopatía. Aquellos que presentan coagulopatía tienden a estar en peor estado que aquellos que no. Tradicionalmente se evalúa con PTT y NR, ahora también vemos el TEG, y la coagulopatía por sí sola es un punto de reanimación que tiene un valor significativo para aquellos pacientes que tienen un shock hemorrágico, que sería la mayoría. Nuevamente, esto no es una presentación al respecto, pero lo bueno del TEC y otras estrategias es que nos da la oportunidad de individualizar la reanimación y ver en tiempo real qué está pasando y cómo cambiarlo y cómo mejorar al paciente. Ahora yo argumentaría que la transfusión balanceada como punto de reanimación tiene un valor significativo, aunque quizás ahora tengamos que ver cuántas unidades de sangre entera. No quiero mencionar esto ahora después de la presentación. Un punto importante de la reanimación es que tal nos va con esta relación 1-1-1 que queremos alcanzar, así que esos muchos puntos potenciales. Como lo veo yo, diría lo siguiente. El objetivo en los pacientes de trauma que presentan un shock importante es la reanimación dirigida para revertir no solo las alteraciones fisiológicas, también corregir la parte de coagulopatía. Hay muchos puntos potenciales que se pueden utilizar para guiar una reanimación efectiva, así que la decisión tiene que tomar en cuenta factores múltiples. No todos los pacientes son iguales y muchos de estos exámenes requieren que el paciente esté mucho más estable de lo que vemos en la cama de reanimación. Hay que ver la lesión, cuál es nuestro objetivo. Estamos tratando un shock hemorrágico. Por ejemplo, aquí tendría que ver la parte de la coagulopatía también y la relación del producto, así como la tasa de transfusión de sangre entera. Todo eso es un punto. También hay que ver el proveedor. Hablamos de la habilidad de tener un ultrasonido alrededor cuando esto ocurra, y si tenemos la herramienta la podemos utilizar, pero si no, entonces tiene que buscar otra estrategia con la cual se sienta cómodo para determinar cuál es el momento para cambiar de la reanimación activa a la parte de estabilidad. Y también las estrategias de reanimación, mucho de lo que vinculamos hoy se vincula al estatus del volumen, importante en el shock hemorrágico y mucho menos en otro tipo de shock. ¿Y a dónde vamos en el futuro? Aún buscamos el punto ideal, que tiene que ser confiable, fácil de utilizar, no invasivo, seguro y barato. Es como buscar al final del arco iris por el envase con las monedas de oro. Así que, en conclusión, la reanimación después del cese del estado de shock, pero antes del daño, es muy importante y eventualmente depende de múltiples herramientas para decidir cuándo llegar a ese punto. El trabajo futuro es requerido para definir puntos ideales de reanimación. Y eso es todo. Gracias.